bonos, acciones preferenciales o acciones regulares. Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almazán. Estamos en un nuevo video y hoy quiero traerte información relevante hacia el tener una conciencia a la hora de invertir. Yo quiero que tú inviertas sabiendo, qué estás haciendo, cómo se hacen las inversiones, cómo funcionan. Y no solo como vienen muchas personas que creen que invertir es meter dinero y es apostar y compro un instrumento y le pido a Dios que venga alguien y entonces lo compre más caro y yo gano dinero. Hoy vamos a aprender a diferentes instrumentos, pero me voy a enfocar en los instrumentos que emiten las acciones, que son las empresas. Así que bienvenido, estamos en un jueves más de aprendizaje. Un saludo para todos y reitero mi agradecimiento por estar en este canal. Si no te has suscrito, suscríbete por favor. Mira, estuve hablando la semana pasada sobre cómo funcionan los mercados bursátiles, cuáles son los principales y cuál es su función. Su función entonces de los mercados es que vengan las empresas a través de un sistema regulado a pedir dinero. Una empresa que es un negocio necesita capital para poder crecer, para vender sus productos, para vender sus servicios, para extender, para abrir sucursales. Y dos caminos tiene para poder acceder a ese capital. El primero es pedir dinero prestado a una institución financiera, conseguir un préstamo. El segundo es conseguir socios capitalistas. El primero, que es pedir un préstamo, regularmente no les gusta mucho a las empresas que tienen visión grande porque los préstamos generan un pago de intereses cada mes. Ellos prefieren buscar socios capitalistas. Entonces, una empresa necesita dinero y una de las maneras de conseguir dinero es buscar socios capitalistas que le presten el dinero. A cambio, les ofrecen una participación como dueños a través de un documento legal. Entonces, por principio de cuentas, una empresa quiere crecer. Esta empresa ocupa dinero y no puede ir a pedir dinero o buscar socios, sino que se mete a un sistema en donde existen los socios capitalistas que tienen dinero para prestarle a estos negocios. ¿Quiénes son esas personas que tienen el capital? Los inversionistas institucionales o los inversionistas particulares. Si tú estás invirtiendo de manera personal, eres un inversionista particular. Las personas que tienen licencia para manejar dinero son inversionistas institucionales, que son grandes bancos, o personas regulares que trabajan para una firma superior. Ellos toman el dinero de las personas, hacen un monto grande de dinero y entonces invierten en estos negocios. Invertir entonces en un negocio no es comprar acciones esperando a que las acciones suban de precio. No es que yo compro una acción y ahora le pido a Dios que por favor suba mi acción. No, invertir se trata más que nada de estudiar en qué negocio me voy a convertir yo en dueño. Porque las acciones, que es el instrumento primario, lo demás son derivados. Las acciones, que es el instrumento primario, se trata de que tú prestas tu dinero, a cambio de tu dinero te dan un certificado de propiedad, un certificado de ownership que le dicen en inglés, y tú eres dueño en parte según tu participación y el dinero que prestas. Es por eso que se hace esto regulado y no hay truco escondido. Todo está regulado, está regido por las leyes. El Securities and Exchange Commission es el que rige y vigila que nadie haga ninguna ilegalidad. Entonces sufriría una penalidad, una cárcel, una multa. Cuando yo invierto, no vengo a comprar acciones, vengo a hacerme acreedor, dueño de un negocio. Obviamente, si yo soy un inversionista particular, voy a tener una participación pequeña y yo voy a ser dueño en esa participación tan pequeña. Esta empresa entonces, que quiere buscar socios,
a cambio del dinero tuyo y mío y de los grandes institucionales, están dispuestos a desprenderse de parte de la propiedad para poder seguir creciendo. Por eso es que tienen que ofrecer por el capital, por el dinero, parte de la propiedad a través de instrumentos regulados llamados acciones, acciones preferenciales y bonos. Y quiero explicarte la diferencia entre estos tres productos para que tú sepas lo que estás haciendo, cuáles son los riesgos, qué implica, y entonces puedas estar consciente acerca de lo que hacemos. Esta empresa que necesita dar dinero emite tres diferentes instrumentos financieros regularmente. El primer instrumento financiero que emite son los bonos corporativos. Bonos corporativos. Estos bonos regularmente se compran a descuento y tienen una ganancia fija, una ganancia establecida, que regularmente es de 5%. Existen entonces ganancias fijas y ganancias variables. Cuando la empresa emite bonos, los bonos tienen una ganancia fija y esta ganancia, te repito, es regularmente de 5%. Pero los grandes inversionistas, las personas que tienen el objetivo de crecer capital, acumularlo, no usan bonos por la sencilla razón de que la inflación se calcula en un 4%. Entonces, si tú tienes un instrumento garantizado que se llaman bonos y ganas un 5%, hay que quitarle 4, que es lo que se va a comer la inflación, y todo te quedaría el 1% neto. ¿Y quién se pudiera enriquecer ganando el 1% al año? Pues sería muy difícil, tomaría muchísimo tiempo, porque aparentemente estamos ganando 5%, pero debo de calcular en la ecuación el desgaste, el incremento de los precios que va a sufrir mi capital, que se llama inflación, que es un 4%. A veces hay más, a veces hay menos. No quiero escucharte ahí diciendo, el de este año es muy alto, ya lo sé, pero se calcula en un promedio 4%. Y en algunos países es mucho más. Estoy hablando de Estados Unidos. Entonces, si yo gano con un instrumento 5% garantizado, pero mi objetivo es crecer capital, entonces yo no podría considerar los bonos. Es por esa razón que muy pocas veces me escuchas hablando de bonos, porque los bonos son un instrumento para asegurar capital. Es un instrumento para la gente que tiene mucho capital o que ya no quiere tomar ningún riesgo con su capital y lo único que quiere evitar al comprar bonos e invertir en bonos es que su capital pierda por la inflación, porque solamente está cubriendo la inflación, pero no se podría, vuelvo a repetirte, tener una estrategia para crear capital y crecer mi portafolio utilizando este tipo de instrumentos como los bonos. Las empresas entonces emiten bonos y yo no hablo mucho de bonos porque el objetivo mío siempre fue crecer capital y yo en este canal comparto la medicina que yo me he tomado. En este canal comparto la estrategia que he desarrollado para mí porque en el inicio buscaba crecer capital para mantenerme de ese capital. Por eso es que no me escuchas, no es que no sepa que existen. Hoy precisamente te los vengo a presentar, a decirte que existen los primeros instrumentos que son bonos. Los bonos están garantizados. ¿Qué quiere decir? Como nosotros estamos invirtiendo en un negocio, estamos asumiendo el riesgo y estamos asumiendo la participación en las ganancias. Si el negocio donde yo invertí prospera, sus acciones suben de precio y trimestre tras trimestre reparten dividendos, entonces yo voy a ganar. Pero por el contrario, si el negocio, la inversión o la acción en la cual yo me metí empieza a hacer mal las cosas, los inversionistas retiran su dinero y el precio se empieza a caer, a caer, a caer. En lugar de adquirir valor, pierde valor y yo, por supuesto, que compré acciones a X precio, digamos a $20, ahora están a $10, estoy perdiendo. Aparte, si no está haciendo bien el negocio, no está repartiendo dividendos. Ahí es donde radica el riesgo de
Yo no quiero ingreso fijo porque no me gana, quiero un ingreso variable. Y aquí es donde se comprende que si yo quiero ingreso variable, voy a asumir este riesgo de que puedo ganar o puedo perder. Entonces, para asumir ese riesgo y crear capital, necesito comprar los siguientes tipos de instrumentos que la misma empresa emite. Si esta empresa llega a fracasar, los primeros que cobran son los bonos, porque los bonos están garantizados. Nadie puede perder dinero ahí porque están garantizados, solamente que pagan 5%, y si el objetivo es crecer capital, no es suficiente. Los otros dos instrumentos que emite la empresa son acciones, shares. En inglés le llaman shares porque es una rebanada del pastel, es un stock, es parte de la propiedad, o son unas acciones que se llaman en español, que son instrumentos financieros, como si fueran cheques, que tú recibes. Cuando digo tú recibes, ahora ya no se usa que te los manden a la casa, regularmente se quedan en donde tú tienes tu cuenta de corretaje con tu discount broker, ahí se quedan, ¿ok? No los pides para tu casa porque es como un cheque, es como un billete. Entonces lo quieres para comprar y vender, no para mantener cerca de tu casa. Aunque se puede pedir, si tú quieres tener uno de recuerdo, pues llama con tu banco y dile, quiero adquirir una acción. Entonces te emiten un certificado de acción que es como un dinero en efectivo. Bueno, emiten dos tipos de acciones: acciones preferenciales y acciones comunes. La diferencia de las acciones preferenciales y las acciones comunes es que las acciones preferenciales cuestan más caras que las acciones comunes, y cada acción preferencial le da derecho a un voto a la hora de seleccionar a la nueva mesa directiva de la empresa. Es por eso que las acciones preferenciales, que es el segundo instrumento para invertir en una empresa, y estos son instrumentos variables, aquí ya no hay nada garantizado, se puede ganar y se puede perder. Pero estas acciones preferenciales, como son un poco elevadas, regularmente las controlan los directivos de la empresa, los dueños, familiares y algunos inversionistas que prefieren comprar acciones preferenciales, y eso les da un derecho a voto. Le mandan una carta cada año para seleccionar y ellos tienen que votar. Aunque no estás obligado a votar, se puede votar, puedes emitir un voto. Y las acciones comunes es el tercer instrumento donde no tienes derecho a voto, y son las que regularmente nosotros hacemos una transacción donde compramos y vendemos acciones comunes. Tenemos derecho a dividendos, tenemos derecho a la plusvalía, pero no tenemos ni voz ni voto a la hora de elegir a los directivos de la empresa, a los directivos de ese negocio. Como te digo, invertir en una empresa es convertirte en dueño. Tony, entonces ¿yo puedo elegir quién va a dirigir la empresa? No, tú no puedes dirigir quién va a dirigir la empresa, pero sí puedes votar quién te gustaría de acuerdo a las personas que se proponen si tienes acciones preferenciales. Nosotros venimos a crear capital, por eso es que regularmente obtendremos acciones comunes. Ahora, aquí está algo lo cual quiero que te hagas consciente, porque luego no quiero que chilles. Es necesario saber lo que hago para saber a qué me enfrento, para saber qué podría pasar, especialmente ahora que estamos en épocas de tambaleo del mercado, que sube, que baja, que a veces se regresa. Muchas personas me dicen, Tony, tengo tales acciones, compré acciones de tal empresa, ¿crees que puede quebrar? ¿Qué pasaría si quiebra esta empresa? Bueno, aquí está la situación. Una empresa que es pública debe de seguir regulaciones. Estas regulaciones le obligan a tomar ciertas acciones en cierto punto de su vida o en cierto estado financiero. Una acción o una empresa tiene derecho a declararse en bancarrota si es que el negocio no va más. Y cuando se declara en bancarrota, tiene que declararse en bancarrota asegurando que tiene dinero todavía suficiente para cubrir todos los bonos que emitió. Porque los bonos es una inversión garantizada. No gana, pero es garantizado. Solamente cubre la inflación.
pero tiene que declararse en bancarrota cuando todavía le queda dinero para pagar bonos. Una vez que se pagan todos los bonos, hay que vender los activos, hay que vender todo. Si sobra dinero, el siguiente en la lista a cobrar son los directivos o los dueños de las acciones preferenciales, de las acciones de la serie A. Esas son las acciones preferenciales. Por eso es que te decía que regularmente las tienen aquellos que son dueños de la empresa, aquellos parientes de los dueños, aquellos directivos de la empresa, que son los que tienen acciones preferenciales. Y una empresa regularmente se va a declarar en bancarrota cuando todavía queda dinero para cubrir bonos y para cubrir las acciones preferenciales. Ahora, después de cubrir bonos y después de cubrir acciones preferenciales, si queda algo de dinero, entonces se paga a los que tienen acciones comunes, que regularmente es la mayoría de la gente que tú miras que invierte en bolsa de valores, tiene acciones comunes. Y regularmente ya no alcanza para nada, porque la empresa está en una situación precaria, por eso precisamente se está declarando en bancarrota y casi nunca alcanza. Por eso es que es necesario entender que si yo invierto en una acción en particular, y esta acción fracasa, automáticamente al convertirme en dueño, también estoy fracasando. Vuelvo a repetir, no se trata de comprar una acción y buscar a alguien que la compre. A veces no sucede así y ese es el riesgo, por eso son ingresos variables, porque no se sabe si se puede ganar o se puede perder al momento de comprar acciones preferenciales o acciones comunes. Para comprar acciones preferenciales tú tienes que llamar a tu banco. Esas no se compran de manera por internet, porque las que se venden por internet de una manera simple son las acciones comunes. Hay que llamar al banco y ver la disponibilidad. Si alguien quiere vender sus acciones preferenciales, entonces tú puedes acceder a ellas. No siempre están dispuestas porque los dueños no las venden. Por eso es que mucha gente se asusta. Pero si tú no quieres tener ese riesgo, la manera más sencilla es diversificar el dinero. La manera natural para minimizar ese riesgo es diversificándolo, comprando muchas acciones, muchas empresas a la misma vez. Por eso es que yo recomiendo, por eso es que yo lo hago y por eso es que siempre te digo que una manera inteligente para evitar este tipo de situaciones, no nomás es aventarme a lo loco, es saber mi estrategia, es comprar muchas acciones, por ejemplo, índices, como el índice Standard & Poor's 500, tú compras 500 empresas. Si una empresa llega a fracasar, a ti no te pasa nada porque tienes otras 499. Pero regularmente el índice saca a las empresas que están haciendo malas cosas y se quedan con las que están haciendo bien las cosas y adquieren nuevas empresas si es que no tenemos la capacidad de discernir y saber cuál es la empresa que va a subir, porque se necesita hacer estudios, se necesita hacer análisis. El análisis técnico, que es analizar el precio, y el análisis fundamental, analizar cuáles son los números, cuáles son las finanzas de las empresas para determinar cuál es mi siguiente inversión. Entonces, una empresa necesita dinero. Y para obtener el dinero tiene que ofrecer parte de su empresa y ofrecerla al público a manera de estos tres instrumentos. Los bonos, que están garantizados, pero regularmente, primero averigua, regularmente pagan 5% al año, que el 5% se lo come la inflación se come 4% y solamente te queda 1 de ganancia neto. Luego siguen las acciones preferenciales que tendrías que llamar para comprar acciones preferenciales, dan derecho a voto, pero cuestan un poco más caras del precio regular. Y luego vienen las acciones regulares o acciones comunes, y esas no tienen derecho a voto, pero se compran cuando tú crees que el negocio va a prosperar, y si crece en valor, si el negocio prospera, las acciones suben de valor y cada 3 meses estará pagando dividendos, y esa es la manera de invertir nuestro dinero en bolsa de valores, en los instrumentos que son primarios
y no en instrumentos que son derivados, que se utilizan para especular. Estamos hablando de invertir, donde yo compro instrumentos, soy dueño de una acción, la acción hace bien las cosas, se va para arriba. Ahorita muchas acciones están cayendo, los que son dueños de las acciones están asustados, los que no son dueños de las acciones están esperando, tallándose las manos, esperando que caigan más para poder comprar más barato. Ese es el juego. Los que compraron caro va a caer, si no venden se va a recuperar el precio, nunca habrán perdido nada, se quedaron con los dividendos. Los que compran abajo va a subir el precio, regularmente se gana. Por eso te invito a que aprendas a invertir. Y por eso pongo mi tiempo en enseñarte cómo funcionan las inversiones, para que no pienses que es algo misterioso, para que tú sepas que es algo que se puede hacer, es algo que tú puedes hacer, es algo que yo hice. Y lo primero que la barrera más grande, te la vuelvo a repetir, no es tener dinero para invertir. La barrera más grande que yo alivio cuando viene la gente conmigo es que la gente crea que ellos pueden invertir. La barrera más grande que tú te vas a encontrar en este mundo de las inversiones es creer que tú también puedes invertir. Tengo material donde te digo 5 pasos para aprender, para empezar a invertir, donde te explico bancos, te explico cuentas, te explico muchas cosas y te voy a seguir explicando más. Hoy te expliqué los 3 tipos de instrumentos financieros que emite una empresa para que estés consciente de ello. No tengas miedo. Si una empresa se cae, pero tú invertiste en índices, no te pasó nada. Esa es diversificar, es la manera natural de minimizar el riesgo. Quiero que ganes, pero ganar es el resultado de una buena estrategia. Ganar es el resultado de una buena planificación. Ganar es entender lo que estoy haciendo. Porque muchos dicen, oh, ya fui y ya invertí y perdí. No sabían, no tenían estrategia y no entendían lo que estaban haciendo. Muchos dicen, tú ganaste porque tienes suerte. Pero como decía mi padre, al saber le llaman suerte. Sigamos aprendiendo y ganemos juntos este juego del dinero. Ha sido para mí un placer hablarte. Para la siguiente te voy a hablar sobre acciones o fracciones de acciones para que tú estés enterado, para que aprendas poco a poquito cómo funcionan las inversiones y seguimos. Recuerda que si tú tienes muchas dudas y dices, no sé cómo empezar, Tony, quiero empezar ya. Me gusta, quiero empezar, te descubrí y quiero empezar ya. Tengo mi video curso que puedes encontrar la información, lo puedes comprar en tonyalmazan.com. O si tienes algunas dudas, algunas preguntas, abajo te pongo los teléfonos, llámame para ayudarte y explicarte. No te voy a contestar yo, te van a contestar mis asistentes, pero puedes llamarnos y te resolvemos todas tus dudas. El chiste es que empieces ya. En este video curso te enseño de la A a la Z cómo hacerlo. Un resumen para que no pierdas tiempo y empieces a invertir y ganar dinero ya. Te saludo tu amigo Tony Almazán. Nos vemos en el próximo video. Un abrazote.